Bienvenidos nuevamente. Damos comienzo a otro episodio, una emisión del podcast Debido Proceso, patrocinado por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema y unos invitados de excepción y hemos escogido el tema pensando en nuestra población estudiantil y también para facilitarle a otras poblaciones estudiantiles de otras universidades que viendo esto pues tengan una aproximación a un tema que a nosotros nos parece muy importante. El tema es consejos prácticos para escribir una tesis en Derecho. Tenemos a dos invitados de excepción, a la doctora Aura Peñas Felizola. Ella es una abogada egresada de la Universidad Nacional, es socióloga también de la Universidad Nacional, tiene una amplia experiencia académica. Hoy en día regenta cursos muy importantes en diferentes instituciones. Y a nuestro docente, el doctor Freddy Hernando Toscano, docente, investigador del Departamento de Derecho Procesal, doctor de la universidad y profesor de pruebas aquí en la universidad. Y una persona que además ha escrito una monografía que es de mucha utilidad sobre cómo se hace una tesis en Derecho. Entonces, sobre ese presupuesto y por un breve término que no debe exceder de 20 minutos, vamos a trabajar este importante tema. Lo primero que le pregunto a la doctora Aura es, de acuerdo con su experiencia, ¿por qué hoy es relevante hacer una tesis en Derecho para optar para el grado, para el título de abogado o para el de una especialización? Porque la tesis en Derecho es la forma de producir conocimiento y el Derecho es la forma de resolver o de gestionar los más grandes y más importantes conflictos de una sociedad, de estructurar las instituciones que nos gobiernan. Entonces, escribir una tesis en Derecho se trata no solamente de acceder a una titulación formal, que es muy relevante, es contribuir a resolver un problema real, un problema que afecta a una gran comunidad de personas. ¿Y qué debe hacer una persona que va a graduarse como abogado apenas, u otra que va a hacer una tesis de maestría para escoger el tema y empezar a escribir una tesis? Bueno, gracias por la invitación. Cordial saludo pues también, doctora Aura, doctor Ramiro. Uno encuentra grandes dificultades tanto en pregrado como en posgrado para precisamente delimitar el tema, porque muchas veces hay una gran dispersión de ideas, las personas quieren escribir sobre muchas cosas que son de su interés, pero entonces lo primero es allí delimitar muy bien el tema. Saber que si bien pues, la investigación es una actividad constante, pues la idea es hacerlo pronto, optimizar recursos. Entonces digamos que reitero que lo primero es escoger un tema, ¿sí?, que sea controversial, porque precisamente la idea es tratar de hacer una propuesta de mejora frente a ese tema, pero delimitarlo muy bien. Yo me quedaría ahí, pensar en un tema que sea afín a los intereses del estudiante, pero que realmente pueda tener un impacto en la solución que uno quiera dar. ¿Y qué destrezas debe tener un estudiante? Yo creo que son diferentes las destrezas de un estudiante de pregrado a uno de posgrado. En cada caso, ¿cuáles son las destrezas de cada uno? Porque la sola escogencia del tema, como la delimitación del tema, que dice el doctor Toscano, yo sé que es una aventura, es difícil. ¿Qué debe tener cada estudiante para eso? Yo creo que los estudiantes de pregrado tienen la gran ventaja de que están actualizados en el conocimiento jurídico. Sin embargo, no se les facilita tanto comprender, conocer problemas reales de la práctica jurídica. En cambio, a los estudiantes de posgrado que ya han tenido una trayectoria laboral, un ejercicio profesional, ellos vienen con un problema ya comprobado, constatado, desde cada una de las especialidades del derecho. Y ahí digamos, lo que más se les dificulta, creería yo, es como organizar la realidad jurídica. Entonces, a cada uno de ellos les daría pues recomendaciones diferentes. A los de pregrado, avancen en su revisión bibliográfica,
busquen bases de datos científicas. A los estudiantes de posgrado que ya tienen un mayor conocimiento del campo jurídico, de la complejidad del campo jurídico, les diría, avancen en el problema de investigación, avancen en la construcción de precedentes, de líneas jurisprudenciales, bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad. Avancen en el problema. Movimientos que han denunciado, organizaciones sociales que inciden en el litigio estratégico de esos problemas, que ellos son los que hacen correr el campo del derecho. Bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo fui a hacer tesis de grado, yo hice la tesis de grado sobre la adopción, porque en ese momento acababa de salir la ley quinta del año 75. Yo pregunto hoy, ¿qué herramienta metodológica utiliza un estudiante? Me explico. En la época nuestra era muy importante haber leído el libro de metodología del profesor Jaime Giraldo Ángel, porque daba las bases de lo que tenía que ser la oración, la frase temática y la organización metodológica. ¿Cuál es hoy entonces ese presupuesto al que debe aproximarse un estudiante? Sí, bueno, lo primero aclarar que sí, existen múltiples, digamos, herramientas metodológicas, pero algo que funciona muy bien para lo que decía Aura, digamos, organizar muy bien las ideas, pues es realizar un anteproyecto o un plan de trabajo. Algunos llaman proyecto de investigación, donde realmente uno trabaja con el texto, ¿sí? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Muchos estudiantes vienen, profesor, yo quisiera trabajar algún día sobre X tema, pues esa no es una base sólida. La base sólida y la herramienta guía es plasme eso por escrito. Bueno, entonces con sus propias palabras describa, delimite su tema, ¿cierto? Bueno, y a partir de allí, pues hacer una pregunta de investigación, una hipótesis y avanzar en ese sentido. Pero entonces yo me imagino que cuando hay personas que están elaborando la tesis les puede pasar lo que, por ejemplo, le pasa a un columnista de opinión que tiene que escribir columnas de opinión y no sabe qué escribir. Entonces la pregunta es, ¿qué hace esa persona cuando ya la inspiración no le da? ¿Cómo resuelve ese problema? Porque eso debe ser muy frecuente sobre todo para el estudiante de pregrado que no tiene la experiencia. Así es, doctor Ramiro. Yo le recomendaría ser muy organizados en la gestión del conocimiento. Hace 20 años, cuando yo comencé la trayectoria investigativa, era muy complicado acceder a fuentes de información. Tocaba pedir una cita en la Relatoría de las Altas Cortes para que nos facilitaran las decisiones, tocaba preguntarle a la secretaria o al secretario del despacho. Hoy tenemos una gran cantidad de bases, está todo absolutamente mediado por la tecnología, entonces les diría, hoy el problema no es encontrar información científica relevante, el problema es saber cómo gestionarla, cómo organizarla, cómo hacer un inventario de esa enorme cantidad de conocimiento jurídico. Les diría, comiencen haciendo una carpeta en un Drive, donde ustedes no tengan, digamos, en el disco duro del computador, sino que lo puedan consultar en línea. Separen el tipo de fuente jurídica, separen la legislación, separen los antecedentes de ese proyecto de ley si les interesa hacer investigación histórica, separen la jurisprudencia, las líneas jurisprudenciales por corporación. Sí, pero eso ya pasa cuando la persona tiene el tema. Sí. Porque uno le dice, vaya, mire esta jurisprudencia y ya sabe el tema. Pero cuando el señor le dice a uno que es frecuente, doctor, yo no sé sobre qué escribir, ayúdeme. Uno le puede decir, va, busque jurisprudencia sin saber sobre qué tema. ¿Cómo hace un profesor que dirige tesis para empezar una conversación con ese estudiante para ver por dónde lo puede orientar? ¿Cómo sería eso? Yo les recomiendo un caso de impacto, porque todo el derecho se concreta en un caso. Y generalmente todos tenemos unos casos y tenemos unos intereses de investigación y unos intereses académicos. Entonces es cuando uno ya les pregunta, oiga, ¿qué hechos jurídicamente relevantes le han llamado la atención? Ahí comenzamos ya, ahí ya tenemos una semilla de investigación. Pero no es, por ejemplo, de pronto más útil arrancar preguntándole al estudiante, bueno, ¿usted qué materia le gustó durante la carrera, por ejemplo? Claro. Porque un caso muy típico es, por ejemplo, una violación, pero el señor dice, a mí no me gusta el penal. No es mejor empezar por decirle, bueno, ¿cuál es el derecho que a usted le gusta? Y sobre esa base
entonces ahí sí es decirle, busque un caso sobre esto, o tratar de que la respuesta la construya él más que el profesor. Sí, esas son dos maneras de aproximarse a un problema del derecho. Desde la dimensión empírica, el caso, los hechos, o desde las especialidades del derecho. Sí, a mí me gustó toda la vida el penal, toda la carrera me gustó el constitucional, los derechos humanos, pues claro, ahí hay ya hay un tema de interés, hay un centro de interés y es mucho más fácil precisar un problema de investigación. Pero yo les diría, observen la realidad, cuáles son los problemas innovadores, emergentes, retadores, desafiantes del derecho que se están presentando en ese momento. Bueno, y eso que dice la doctora Aura me lleva a preguntarle al doctor Freddy, eso era muy fácil antes, cuando uno iba de un profesor o de un alumno donde el profesor no le decía, lo escudriñaba y más o menos sabía por dónde iba y le decía, ¿por qué no escribe sobre esto, estos temas, tal, vaya y piénselo? Pero hoy en día el tema es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para hacer discursos, para hacer cartas de amor, poesías y una cantidad de cosas. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en la construcción de esa preparación que es escoger un tema para una tesis de grado y elaborarla? Sí. Sin lugar a dudas es un desafío la inteligencia artificial. Ya hemos pues debatido pues todos los impactos que va a tener la inteligencia artificial y específicamente en si tiene sentido o no hacer una tesis, ¿no? Y yo intuitivamente pues creo que la inteligencia artificial no puede estar al inicio de la concepción de la idea. De qué investigar, porque como lo dijo el doctor Bejarano y como dice la doctora Aura, a ver, empezando que hacer una tesis o un artículo de investigación es un desafío, ¿no? Para cualquier persona. Entonces, uno se debe sentir cómodo con lo que va a escribir, es decir, una afinidad. Entonces, una vez uno lo tiene, es decir, más o menos intuye que es el tema, pues va luego digamos algo muy importante que es la asesoría de su profesor, que le puede hacer algunas lecturas, sugerirle algunos autores, ¿cierto? Yo creo que ahí la inteligencia artificial poco puede servir en la medida en que pues uno tiene que digamos, sentir afinidad, repito, con el tema que va a investigar. Ya después camino a por ejemplo, buscar artículos científicos, ¿cierto? Ahí hay unas aplicaciones muy importantes donde uno le puede preguntar, son artículos científicos, ¿cierto? Indexados, recomiéndeme sobre ese tema, incluso en varios idiomas. Entonces, ahí sí me parece magnífico utilizar la inteligencia artificial porque se rompe una brecha que era el acceso a la información, ¿sí? Ya no necesitamos estar en la gran biblioteca, sino que eso ya está al alcance de la mano. ¿Y cómo se protege, sobre todo el profesor que está dirigiendo, del fraude, del plagio? Porque esa es una tentación que no cesa. Ese es el gran problema de esas tecnologías basadas en algoritmos que aprenden de sí mismos. Realmente la inteligencia artificial, como todas estas tecnologías, tiene un gran potencial, sobre todo para hacer mapas extensos de los problemas. Si yo utilizo la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, para preguntarle, ingresarle un prompt que me permita hacer un panorama general de un problema, creo que es una herramienta muy valiosa, porque al tener una gran cantidad de información, nosotros podemos ver el bosque. Y los abogados a veces tenemos dificultad en ver el entorno, nos quedamos en una pieza normativa, nos quedamos en una decisión. Entonces me parece una herramienta absolutamente indispensable hoy para hacer investigación jurídica. El problema es que sirve, claro, para unos usos antiéticos, desde hacer plagio, desde vulnerar derechos de autor, desde hacer cada vez más light la investigación, pero en realidad yo veo para inventarse autores que no existen. Por ejemplo, las inteligencias artificiales alucinan, o sea, crean información falsa. E inteligencia artificial
la inteligencia artificial sirve para procesar una gran cantidad de información, pero la información no es conocimiento. La información son datos en forma de texto, en forma de imágenes, en forma de cantidades. Pero el conocimiento implica resolver un problema. Y cuando uno como director, hace tiempo no tengo ese placer de dirigir tesis, que es un ejercicio que también obliga mucho al director, muchísimo. ¿Cuándo el director debe entender que realmente el estudiante o el interesado con ese tema va a llegar al final, o que de pronto uno le dice, no, mire, usted no está habilitado para esto? ¿Cuándo se llega a ese momento? Porque también el director le puede decir, sí, esa es la función. No, claro. no siga usted en esto porque usted no tiene la condición para eso, o no sabe por dónde ir. Claro, claro. No, yo diría es que desde el principio eso se puede intuir. Es decir, si el tema escogido no es, digo yo, es muy pacífico, no hay controversia frente a la misma, no hay ningún problema, uno de antemano dice, esto no va para ningún lado, ¿sí? A menos que la persona interesada cree la polémica. Claro, claro. Y eso pues supondría una creatividad altísima. Yo he tenido casos, por supuesto, aquí en la universidad donde se da un diálogo, un desafío académico, diciéndole, recuerdo un caso allí con algún alumno, yo le decía, creo que no es suficiente, no hay suficiente material para este tema. Y el estudiante queda mortificado. No, lo asumió. Y no termina peleado con el director. Digamos que ese es un acto de madurez, ¿no? Lo asumió muy bien y clase tras clase, sesión tras sesión decía, profesor, mire que yo sí encontré esto, sí encontré que hay un real problema, y eso fue satisfactorio para decir, al final está muy bien, o sea, me demostró que sí era un buen tema y que tenía futuro y lo hizo muy bien. Entonces, digamos que no hay, digamos, verdades absolutas aquí sobre los temas que se pueden realizar. Y sobre ese ejercicio de hacer la tesis, hay muchos estudiantes que suelen venir a plantear la necesidad de hacer tesis conjuntas. ¿Qué diferencia hay o debe haber, por lo menos metodológicamente, entre una tesis individual y una tesis conjunta? A mí me parece que la colaboración académica es extremadamente positiva, porque ante un mundo donde hay ese exceso de información, son bienvenidos los esfuerzos por analizar, comprender hechos, fenómenos. Y entonces ahí sí depende, es como de la madurez y eso puede, claro, ser problemático en algún punto porque es difícil equilibrar las cargas de trabajo entre los miembros de la pareja, del par de investigación o del equipo de investigación. No siempre hacen equipo, no siempre tienen la misma mirada ni el mismo compromiso. Y si no tienen la misma mirada, ¿cómo se resuelve esas diferencias? Yo creo que es muy interesante dialogar con personas con pensamiento diverso, porque a partir de allí surgen, como dice el profesor Freddy, las innovaciones. Si uno se queda discutiendo con gente que piensa exactamente igual a uno, no encuentra alternativas o respuestas creativas a un caso. ¿Cuándo se sabe que ya una lista está y una tesis está lista? En el medio de los profesores y que dirigimos tesis y en los metodólogos, si es que eso existe, hay un dicho que es que las tesis no se terminan, sino que las tesis se abandonan, ¿no? Entonces uno reflexiona, ¿cómo así? No, al final lo que hay es una especie de diálogo, un acuerdo con los directores, entre director y estudiante, y uno dice, el planteamiento que usted acaba de hacer está suficientemente argumentado. Bueno, sí, pues es el momento de someterlo al jurado y pues ya digamos uno analiza pues que realmente hay un aporte, que haya una suficiencia bibliográfica, etcétera, porque lo contrario, y este es un problema que sucede sobre todo en las tesis doctorales, las personas quieren seguir trabajando y explorando sobre más aristas del tema y eso hace que la tesis sea inacabable. Costumbre. Una tesis nunca, claro, uno nunca puede decir ya se terminó, porque el conocimiento es amplísimo. Bueno, y ahorita les pregunto una cosa, doctora Aura. Cuando un estudiante de pregrado va a hacer la tesis, ¿tiene importancia sus antecedentes, su recorrido en la facultad?
si ha sido buen estudiante, si ha presentado trabajos o si no ha presentado trabajos? ¿Eso importa? Creo que es un buen predictor. La constancia y la disciplina es un gran predictor de si la investigación va a llegar a un feliz término. Porque quienes terminan una tesis en pregrado, en especialización, en maestría o en doctorado, no necesariamente somos las personas más brillantes, sino las personas que trabajamos siempre. Entonces, yo sí creo que una persona que tenga la constancia de sentarse, el enfoque, la claridad mental, la disciplina para escribir todos los días 2, 3, 5 cuartillas, que no es mucho, va a terminar su pregrado. Pero hay un momento determinado en que el que está escribiendo necesita hacer una pausa él mismo y marginarse. ¿No construye ese silencio también algo en él? Claro, claro. Ya ahí pasamos a un tema bien interesante, y es la labor intelectual que es escribir, ¿sí? Y entonces, claro, esas pausas son absolutamente necesarias. Dado que este podcast es como pasos o recomendaciones, aquí va una, y es, ahorita que tenemos tantos distractores, el celular, el correo electrónico, busque las primeras horas de la mañana. Sí, sí. Busque, no, distractores. Busque las mejores horas del día para escribir, porque esto es un ejercicio de plena conciencia y de entrega, ¿no? Para eso, ¿no? Otro consejo sería, yo no creo tanto en la inspiración como ese acto, como esa musa que llega a decirle lo que hay que escribir. Es para escribir poemas. Es correcto, es más, esto es fruto de la disciplina. Pero digamos, para responder puntualmente su pregunta, claramente alejarse del problema incluso físicamente lleva a que uno pueda encontrar esas soluciones y esas ideas, pero lo que hay que hacer inmediatamente es capturarla y correr a escribirlas. Bueno, y una última reflexión que les hago, porque ya van llegando el último minuto. ¿Ustedes creen que han dirigido tantas tesis que hay alguna diferencia entre el abogado que se graduó habiendo hecho una tesis del abogado que se graduó sin haber hecho una tesis, en su formación, en su dialéctica, en su aproximación a los problemas, o son igualitos? Yo creo que un abogado que hizo una tesis tiene una capacidad de ir profundamente en un tema. Entonces hay una diferencia. La tesis forma, la experiencia de aproximarse al conocimiento durante 1 año, 2 años, 4 años, 5 años que dura la elaboración de una tesis doctoral, definitivamente sí tiene un impacto muy positivo y muy interesante en cómo uno se vuelve tan enfocado y tan perseverante, casi obsesivo en conseguir respuestas. Entonces, doctor Freddy, para terminar, entonces, si a usted, por ejemplo, tiene 2 hojas de vida de un abogado que le dice mi tesis de grado fue sobre la posesión inscrita, y el otro le dice, no, yo hice judicatura, ¿ese elemento cuenta para que usted escoja entre alguno de los dos? Sí, por supuesto, con el debido respeto, y en mi opinión, el abogado que hizo la tesis, uno ya sabe que si la hizo bien, ¿no? Habría que, esa persona tiene un espíritu crítico, ¿sí? Se enfrentó a esa figura, por lo ¿cierto? menos hizo un ejercicio metodológico organizado. Correcto, es capaz de argumentar una posición, ya sabe cómo ir a investigar, ¿cierto? Determinadas fuentes de investigación, y puede entregar un producto, lo cual es muy importante para ser juez, para ser asesor, para ser litigante. Ok. Una última pregunta, doctora, no resisto la tentación de hacérsela. ¿En qué momento un estudiante de pregrado debe empezar a escoger el tema para una tesis? ¿Durante su carrera o terminaba los estudios? ¿Cuándo? Yo creo que no hay un tiempo, un término ideal. Pero su consejo. Mi consejo es sigan algo que les apasione. Encuentren un tema que no se cansen de conocer, de comprender. Que lo puedan escoger en cualquier momento. En cualquier momento, pero que les encante. Bueno, doctores, muchas gracias, doctora Aura Peñas, muchas gracias, doctor Freddy Hernando, muchas gracias por su presencia.
Es una cosa que hemos hecho pensando en los estudiantes de todas las tendencias. Los invitamos a que vean este podcast porque es muy ilustrativo. Invitamos a nuestros espectadores y estudiosos del derecho a inscribirse en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Toda la información la encontrarán en el enlace de la descripción de este video. Y también los invitamos a que se hagan parte del World Congress of Constitutional Law, el Congreso Mundial de Derecho Procesal que convoca a la universidad. Es un evento de importancia universal que tendrá lugar aquí en nuestras instalaciones del 6 al 10 de julio del próximo año. Están cordialmente invitados. Muchas gracias y muchas gracias, a otra profesor emisión. Lara, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Aura.